Y bueno, para mí es una bendición el poder estar aquí. Le doy gracias a mis pastores por la oportunidad que me dan y bueno, pues el día de hoy es un día muy especial. Hoy es la última reunión dominical que tenemos aquí en este año. ¿Está bien? Entonces nos vamos a volver a ver aquí, pero ya el próximo año. Entonces, derivado de esto, yo le puse al tema que voy a compartir, se llama Cruza el Jordán. Y bueno, el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán y esto habla de entrar a la tierra prometida. Y yo hago un paralelismo: en 2015 tú vas a cruzar un siguiente año, que es 2016. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vas a cruzar? ¿Lo vas a cruzar o lo vas a vivir igual que lo has vivido al día de hoy? ¿O crees que debe de haber algunos cambios en tu vida? Entonces, antes de empezar vamos a hacer una oración, pero yo te voy a mostrar algunas cosas y voy a hablar de 3 tipos de mentalidad en donde tú vas a poder identificar en dónde estás situado o situada y qué cambios tienes que hacer para poder llegar a la tierra prometida, para poder empezar a poseer las promesas que Dios tiene para tu vida. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque estamos anhelando y deseando empezar un año 2016, un año de bendiciones, un año de prosperidad, un año de crecimiento, de ensanchamiento. Pero en esta hora disponemos nuestra mente y nuestro corazón para poder identificar las áreas que nos han detenido, a podernos extender a esas promesas, que podamos ser sensibles y cambiar las áreas en donde tú nos hables, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes de empezar con el tema, quiero dar una introducción de cómo empezó el pueblo de Israel. Y bueno, todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto estuvo en Egipto 430 años, después estuvo en el desierto 40 años y después entró a la tierra prometida. Pero quiero entrar un poquito antes y dice ahí en Génesis 12:1, dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces el Señor había hablado. Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos, y bueno, el lugar en donde estaba Abraham era un lugar que había mucho pecado, creían en muchos dioses, y habían varias situaciones en donde el Señor le dice que tenía que salir, y la primera área de donde le dice que tiene que salir es de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Y muchos de nosotros empezamos a venir aquí a la congregación, empezamos a oír de Cristo, empezamos a recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero muchas veces no salimos de nuestra tierra. Y yo he conocido gente que sigue teniendo las mismas amistades dañinas que tiene en su vida y empieza a caminar en Cristo, pero esas amistades tarde o temprano le jalan y le vuelven y le hacen regresar a esas costumbres que antes tenía. Y por eso el Señor le dice: sal, vete de tu tierra. Y después vemos más adelante en Génesis 26:12. Les voy a dar muchos versículos, por tiempo no me puedo detener. Entonces, si usted, yo le sugiero los apunte, ¿sí? Hay algunos donde sí les puedo decir que nos detenemos, pero si no te digo que te detengas, entonces para los que están anotando, anótenlo nada más, por favor. En Génesis 26:12 habla de Isaac, en donde empezó a Isaac en la tierra prometida a ser prosperado. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso,
y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí ya está Isaac en la tierra prometida. Más adelante Jacob también es bendecido, es prosperado. Génesis 30:43 dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Pero más adelante el pueblo de Israel tiene que entrar a Egipto debido a una gran hambre que hubo en toda la tierra, y dice Génesis 46:1: salió Israel de todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación, y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y entonces ellos fueron a Egipto por esta situación de una gran hambre, y ellos viven en Egipto, pero fíjate bien, no viven como esclavos, ellos viven como libres. De hecho, José los mete y ellos empiezan a estar en una tierra de bendición, de prosperidad, ¿sí? En donde podían ellos sembrar y sus animales podían pastar, podían comer, ellos también. Pero dice en Éxodo 1:18, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces aquí es donde empiezan los problemas, y es donde empieza el pueblo de Israel una servidumbre en Egipto. Y bueno, vamos a entrar, les decía hace un momento, 3 tipos de mentalidades. Esto se los comenté como introducción de cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto. Y entonces vamos a ver la primera mentalidad, que es la mentalidad de esclavo, que es la mentalidad que adquirió el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Ahora, una de las características que tiene un esclavo, y yo puse aquí, identifiqué muchas, y no les voy a poder dar todo, pero algunos puntos vamos a ver. Y la primera es arrogancia y soberbia. Cuando yo estuve analizando el significado de Egipto, uno de las traducciones o significados de Egipto es Rahab. ¿Cuántos hemos oído hablar de la ramera Rahab? Bueno, se escribe igual, Rahab, ¿sí? Y Rahab quiere decir insolencia, orgullo, arrogancia y soberbia. Rápidamente les voy a dar 3 versículos en donde podemos ver que Egipto significa Rahab. Dice Salmo 87:4, dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Si se fijan, aquí no está hablando de personas, está hablando de naciones, y habla de la nación Rahab, que quiere decir Egipto. Otro de ellos, Salmo 89:10, dice: tú quebraste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Nuevamente está hablando de la nación. Y Ezequiel 32:12 dice: con espada fuerte harás caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirás la soberbia de Egipto, y toda su multitud será desechada. Ahora fíjate bien, algo que me llama mucho la atención del orgullo, de la soberbia, es que a veces creemos que la humildad viene con la economía. Una persona, decimos que una persona de escasos recursos es una persona humilde, ¿verdad? Pero no es cierto eso. Puede ser una persona que vive en bajos recursos y puede ser muy soberbia. O viceversa, puede ser una persona que tenga abundancia de recursos
y sea una persona humilde. ¿Sí? Y cuando tenemos esa arrogancia, esa soberbia, es una persona que está viviendo en el área de Egipto, tiene una mentalidad de esclavitud. Otra de las características es que están atrapados en sus pecados, en los deseos y placeres. Y este tipo de personas regularmente ven todo a través de lo material, ¿sí? Siempre ven las situaciones a través de cuánto dinero tienen. Entonces, cuando viene un problema, lo quieren resolver a través de los recursos que ellos tienen. Cuando no tienen los recursos para resolverlos, empiezan a buscar recursos en lugar de empezar a buscar a Dios. Entonces es gente que regularmente se mete en muchos problemas con la tarjeta de crédito, porque todo trata de resolverlo a través de la forma natural, porque no hay un Dios para ellos. Sí creen en Dios, pero no es un Dios que pueda resolver sus problemas. Creen en Dios, pero ellos buscan con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, en resolver sus problemas financieros, matrimoniales, de diferentes tipos. Todos los tipos de problemas ellos los buscan resolver con sus propias fuerzas, en vez de buscar y clamar a Dios y permitir que sea Dios el que obre en sus vidas. Y después dice en Éxodo 2:23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y en esta parte regularmente es donde nosotros empezamos a tener un encuentro con Dios. Yo no sé, diferentes circunstancias, hoy en día no vivimos en una esclavitud física, pero hubo alguna situación que te hizo buscar de Dios. Yo recuerdo cuando yo conocí de Dios y yo vivía una aflicción tan fuerte en mi vida que mi esposa en ese tiempo éramos novios, y me decía: y ven y vamos y ve a la reunión y ve a la congregación, y yo no quería. Pero cuando yo empecé a vivir esa situación, esa aflicción tan fuerte, empecé a ir y a buscar de Dios. Yo no sé qué pasó en tu vida, cómo llegaste tú a los pies de Cristo, pero ¿cuántos de nosotros venimos a los pies de Cristo a través de una fuerte situación, a través de un problema, a través de una situación económica, de una situación matrimonial? ¿Cuántos venimos así? Aquí fue a través de una situación de que ellos eran esclavos, pero todos nosotros fuimos atraídos a través de una situación. Hubo algo que nos empezó a atraer. Y yo puse aquí: y Dios nos atrae con lazos de amor. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Él nos va atrayendo hacia Él con esos lazos de amor, con esas cuerdas de amor. Y cuántos fuimos aquí, empezamos a conocer y empezamos a ser abrazados, empezamos a sentirnos amados, y probablemente veníamos en esa aflicción, pero el Señor empieza a restaurar nuestra vida, nuestra alma es reconfortada, nuestra familia, nuestras finanzas, todas las áreas de nuestras vidas, de nuestra vida, empieza a tener una restauración. Y quiero hablarles un poco en esta parte. Dice: la salvación alcanza a todas las naciones de la tierra. Y cómo está el plan de salvación durante toda la Biblia. En Génesis 22:18 dice, le dice el Señor a Abraham, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí está hablando, Dios está hablando a Abraham, pero está incluyendo a todas las naciones de la tierra. Y luego dice en Éxodo 12:37, dice: y partieron los hijos de Israel, cuando es el Éxodo, cuando ellos salen,
dice, partieron los hijos de Israel a Rameses y Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de gente de toda clase. Y en esta parte de toda clase puedes buscar en otras versiones y encontrarás palabra como de todas las naciones, de todas las razas, de todos los países. Entonces subió gran multitud de gente de toda clase y ovejas y muchísimo ganado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no nada más salió el pueblo de Israel, salió gente de todas las razas, de toda nación. Porque la salvación desde ese tiempo estaba en el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Y luego en Juan 21:11 dice, está hablando ya cuando Jesús murió y se le presenta a sus discípulos, y entonces estaba Pedro pescando. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Yo no sé si hay alguien que sepa qué quiere decir el número 153. El número 153, en ese tiempo, los pescadores de ese tiempo, ellos creían que había 153 especies de peces. Y eso quiere decir que el número 153 representa a todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando ellos hicieron la pesca milagrosa y sacaron 153 peces, o sea, yo te voy a decir, no creo que hayan contado los peces y hayan querido anotarlos para el récord Guinness. Yo no creo que hayan hecho eso, pero fue un número profético, un número que significaba que en esos 153 peces estaban incluidas todas las naciones de la tierra. A través de eso, el Señor, cuando nosotros vivíamos en Egipto, el Señor tenía planeada la salvación para nuestras vidas. Y termina en Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El Señor quiere traer salvación a nuestras vidas. Y muchos de nosotros podemos decir, yo ya soy salvo. Sí, pero ¿cuál es la mentalidad en la que estamos viviendo? O sea, recibí a Cristo en mi corazón, vengo todos los días, pero mi mentalidad, mi manera de pensar ha cambiado, ha sido renovada, ha sido transformada. O a veces seguimos teniendo esa mentalidad de Egipto. Y yo puse aquí, dice, el enemigo te quiere mantener en tus afanes, trabajo y problemas. Y muchas veces empezamos a venir y a recibir la palabra, pero casualmente el trabajo se empieza a poner más difícil. Yo conozco gente que empieza a venir y dice, es que no pude venir porque el trabajo, y es que en mi trabajo me cambiaron de turno, y es que en mi trabajo me están pidiendo que venga los domingos, y es que en mi trabajo, y empieza casualmente algo que no se había dado, y empieza el trabajo a ser un problema para poderse congregar. Dice en Éxodo 5:8, dice, y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacíais antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Y por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y el enemigo siempre va a querer distraerte y va a querer tenerte trabajando y va a quererte hacer cosas y mantenerte ocupado. Y dice, para que no atiendan palabras mentirosas. Número 2, vamos con la mentalidad de desierto. Y cuando ellos salieron de Egipto, ¿a dónde entraron? Al desierto. ¿Y cuánto tiempo iban a estar en el desierto? Estuvieron 40 días, pero ¿cuánto tiempo era? Era solo un paso, me parece que eran 13 días, pero era nada más, era un tiempo.
Pero la mentalidad que ellos tenían no permitió que ellos entraran a la tierra prometida y ellos poseyeran las bendiciones que Dios tenía para su vida. Entonces ellos estuvieron 40 años, pero en realidad ellos nunca entraron a la tierra prometida, porque ellos murieron en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida fueron sus hijos. Ahora la pregunta es aquí: tú estás viviendo, y quiero que identifiques esto en tu vida, ¿estás viviendo todavía con una mentalidad de esclavo en Egipto? ¿Con una mentalidad de desierto? ¿O ya estás viviendo y poseyendo las bendiciones que Dios tiene para tu vida? Y yo veo que el desierto, una de las características del desierto, en el desierto no hay nada, y esto me habla de esterilidad. Muchas personas están viviendo esterilidad, probablemente en sus finanzas, en su matrimonio, en el área laboral. Ven que no hay crecimiento, que no hay trabajo, ¿sí? Probablemente físicamente no pueden tener hijos. Diferentes áreas en tu vida pueden estar viviendo una esterilidad. Y yo veo que cuando la gente está en el desierto, adopta una actitud de queja, de inconformidad, de rebeldía, se sienten estrechos y principalmente una falta de fe. Dice en Éxodo 14:11, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muriéramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciéndonos: déjanos servir a los egipcios? Fíjate bien, cuando estaban en Egipto dice que ellos clamaban por la dura servidumbre, ¿verdad? Pero cuando se van al desierto, ellos decían: estábamos mejor en Egipto. Dice: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios hoy que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y en el desierto, fíjate bien, hay algo que tenemos que hacer en el desierto, que tenemos que renunciar a lo que está atrás. Tú no puedes seguir anhelando, seguir añorando. Yo he oído gente que dice: cuando no conocía de Cristo financieramente me iba mejor. Y siempre cuando tú estás en un área de desierto, una de las características que tiene el desierto es que para donde tú voltees, hacia los 4 puntos cardinales, tú ves arena. Y a veces no hay dirección, no sabes hacia dónde ir, te cuesta trabajo y a veces así pasa en la vida. Dices: voy para acá o hago esto. Y una de las características del desierto es que el desierto te hace desmayar, te hace desfallecer, pierdes las fuerzas, pierdes el ánimo, pierdes las ganas y vas a querer regresar a lo que tú habías vivido. Otra de las características del desierto, dice Salmo 106:13, dice: bien pronto se olvidaron de sus obras. Ellos acababan de ver las maravillas que el Señor hizo en Egipto, vieron las plagas, vieron cómo se abrió el Mar Rojo, un hecho, cada uno de estos fueron hechos que nunca se habían visto, y entran al desierto y dice: bien pronto se olvidaron de sus obras. Dice: no esperaron su consejo. Y yo puse aquí: es gente que está como cisternas rotas. Yo he visto gente que ha sido bendecida una y otra vez, y cuando se le deja de bendecir, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar y empiezan a decir: nadie me bendice, nadie me da, nadie. Y empiezan a refutar de los cristianos: es que los cristianos son así.
Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Debes de dejar de buscar la ayuda en el hombre y debes de empezar a alzar tus ojos al cielo y a buscar en Él, que de Él venga tu socorro, que de Él venga tu provisión. Pero esta gente es gente, cuando hay mentalidad de desierto, es gente que son como cisternas rotas, que le puedes dar y dar y dar y siempre están vacías, siempre están anhelando, siempre están queriendo y siempre están pidiendo y siempre están demandando. Otra característica de la mentalidad de desierto es que su deseo es la posición y tienden a murmurar de la autoridad. Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Está bien si no les leo todo, porque yo tengo nada más marcadas algunas partes, pero los que están apuntando, Números 12 del 1 al 3, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Dice: ¿no ha hablado también por nosotros el Señor? Dice: y lo oyó el Señor. Y en el número 3 dice: y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y muchas veces empezamos a cuestionar la autoridad. ¿Y por qué fulanito de tal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Sin darnos cuenta que estamos hablando contra nuestro pastor y contra Dios. Porque aquí dice que murmuraron contra Moisés y lo oyó Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros murmuramos, esto lo oye Dios. En Éxodo 16:1 también habla de algunas personas, dice: Coré, Datán, Abiram, On. Dice: se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Fíjate bien, los que se levantaron contra Moisés no eran del pueblo, eran principales, 250 hombres, porque no estaban de acuerdo. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo en nuestra autoridad y sin darnos cuenta nos rebelamos contra la autoridad. Pero esto pasa cuando tenemos esa mentalidad de desierto. Ahora fíjate bien, en el número 4 dice: y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. O sea, Moisés no dijo nada, Moisés no se defendió, Moisés no argumentó, Moisés simplemente se postró, porque él sabía el error y pecado tan grande que estaban cometiendo, porque Moisés tenía temor de Dios. Otro punto dice: murmuración y queja cuando las cosas no salen como esperan o como quisieran. En Éxodo 15:23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, por esto pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y nuevamente vemos el pueblo murmurando contra Moisés. Y en Éxodo 16:7 dice: a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuremos contra nosotros? Y aquí dice: porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, ¿verdad? ¿Contra quién murmuraron ellos? O sea, ellos hablaron mal de Moisés, pero aquí no dice: Él ha oído la murmuración contra Moisés. Aquí dice: Él ha oído la murmuración contra el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra característica del desierto, y entonces cuando tú empiezas a venir
Y dice, en el desierto Dios les dio estatutos, ordenanzas, y en el desierto somos probados. ¿A cuántos nos gusta ser probados? A mí no me gusta ser probado, porque la prueba duele, la prueba es dura, ¿sí? Cuando tenemos cursos bíblicos y hacemos un examen y estamos así con los deditos de, ¿cómo voy a salir? Y si no pasas, se repite la prueba, ¿verdad? Así es lo mismo aquí. Si no pasas la prueba, el Señor te vuelve a meter al horno hasta que estés en el punto exacto. Y dice Éxodo 15:25, dice, y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó ahí en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Ahora fíjate bien, Marcos 1:13 dice, está hablando de Jesús, dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Yo puedo ver algo, cualquier persona que sea llamada al ministerio, al servicio, tiene, antes de entrar al ministerio, al servicio, tiene que pasar por un desierto en donde va a ser probado. Jesús estuvo 40 días en un desierto. La diferencia es que aquí dice, y los ángeles le servían. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese desierto, tú puedes estar buscando, enojándote, murmurando, hablando, o estar buscando la presencia de Dios. Y Jesús se fortalecía orando y buscando la palabra, la presencia de Dios. Y dice que los ángeles le servían, aún estando en el desierto. Ahora vamos a ver algunas características. Estar en el desierto, dice, en el desierto ellos tuvieron victorias. Si tú ves ahí en Éxodo, ellos tuvieron varias luchas y tuvieron victorias. Ahí en Éxodo 17:8 al 12, dice, vino Abimelech y peleó contra Israel en Refidim. Dice en el 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Abimelech, y las manos de Moisés se cansaban. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Se los estoy leyendo algunas partes nada más para que entienda el contexto, pero ahí en el desierto ellos tuvieron victorias, y tú puedes estar teniendo victorias en algunas áreas de tu vida, pero todavía no estás viviendo la plenitud de la tierra prometida. Todavía no estás viviendo las promesas que Dios ha hablado a tu vida. Otro de ellos dice que tenían también la columna de fuego y la nube que les cubría. Tú puedes empezar a experimentar el poder de Dios en tu vida ahí en el desierto. Otro de ellos, Dios les dio el maná. Y en Éxodo 16:14 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndola los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. ¿Cuántos han probado el maná? Dice el pastor Jorge Enríquez que todas las personas recién casadas entre 1 o 2 años prueban el maná. ¿Sí saben qué quiere decir maná? Aquí dice, se los acabo de leer, dice, ¿qué es esto? Entonces cuando se casan y dicen, ¿qué es esto, Dios mío? Oran 3 veces por los alimentos, ¿sí? Eso quiere decir maná. Dice, ¿qué es esto? Y en el 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y por su sabor como a hojuelas de maíz. O sea, como Golden Gate, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero fíjate bien, ahora, ¿cada cuándo caía el maná? Todos los días, excepto el Shabbat.
Y el viernes entonces ellos tenían que recoger una porción doble y todos los días llegaba el maná. Tú puedes estar teniendo esa provisión en el desierto, pero no es la bendición a donde Dios te quiere llevar. Hay algo más. Puedes experimentar algunas victorias, puedes estar experimentando el probar el maná, pero no es a donde Dios te quiere llevar. Dios quiere que tú entres a la tierra prometida. Dios quiere que tú cruces el Jordán, que no te detengas en el desierto, que no te detengas en Egipto, que no te detengas en el desierto, sino que te atrevas a cruzar el Jordán, a desarraigar esas áreas en tu vida que te están estorbando para poder cruzar el Jordán, para poderte extender a la tierra prometida, para poderte extender y poseer todas las bendiciones que Dios quiere traer a tu vida. Y este año 2016 es un año en donde tú tienes que decidir dejar tu vieja y vana manera de vivir y de pensar y empezarte a extender a lo que está delante. Dice el apóstol Pablo: yo mismo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y cada uno de nosotros debemos de empezar a decidir dejar aquellas cosas que nos afectaban, que influenciaban, algunos incluso malos hábitos. ¿Qué malos hábitos tenemos en nuestra vida? Otra característica del desierto dice: el Señor les enseña a tomar la autoridad. En Éxodo 14:15 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí regularmente nosotros esperamos que Dios haga la obra, y entonces estamos clamando a Dios en vez de tomar la autoridad y hablarle a las circunstancias. Y aquí dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? Cuando hay una situación, una dificultad en tu vida, ¿tú clamas a Dios o le hablas al problema? Y aquí el Señor dice: no clames a mí, háblale al problema, toma tú la autoridad. Y aquí puse otro punto, dice: la incredulidad limita tu potencial. En Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué fue lo que impidió que ellos entraran y poseyeran la tierra prometida? La incredulidad. Y hay gente que está murmurando y que se está quejando: ¿y por qué él? ¿Y por qué él le dan la oportunidad y todo? Pero a la hora de la hora, ellos no toman la decisión, no toman, se hacen para atrás y no toman esa decisión. Y se quejan, pero no toman a causa, dice aquí, de su incredulidad. Y el último punto que yo puse dice: tenían mentalidad de langosta. Éxodo 13:33 dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Fíjate bien, dice: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando tú tienes una mentalidad de langosta, cuando tú te sientes menos y te ves menos, ¿qué crees? Que la gente, ¿cómo crees que te va a ver? La gente te va a ver menos, la gente no te va a tomar en cuenta, la gente no va a tomar importancia en ti, porque si tú mismo te sientes inferior y te sientes mal y te sientes chiquito y sientes que no puedes, eso es lo que estás transmitiendo en la gente. Y ellos no pudieron poseer la tierra prometida porque se veían a sí mismos como langostas. Y vamos a entrar al número 3, es mentalidad de conquista. Y les decía hace un momento, la mentalidad de conquista es la que se despoja de su pasado y se extiende a las cosas nuevas, a lo que está adelante. Nunca vas a poder poseer las bendiciones que Dios tiene para tu vida
Nunca vas a poder poseer la tierra prometida, las bendiciones que Dios ha hablado en tu vida, con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de desierto. Tú tienes que despojarte y cambiar tu mentalidad. Para eso tú debes de cruzar el Jordán. Y una de las características que tiene la mentalidad de conquista es que tú tienes una victoria asegurada. Fíjate bien, el pueblo de Israel, Dios les dio la promesa, Dios les habló y les dio la tierra prometida. Ahora, esa tierra prometida estaba habitada. Ellos tenían que ir y pelear contra los hombres que habitaban en esa tierra, pero ellos tenían la promesa de que ellos iban a ganar. Ahí en Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate bien, quiero ilustrarles de esta manera. En Barcelona 1992 había un equipo de básquetbol. Este equipo de básquetbol le decían el Dream Team. Era la selección de Estados Unidos. Era las segundas olimpiadas en donde en unos Juegos Olímpicos permitían llegar que hubiera un equipo de jugadores profesional. Entonces los mejores jugadores de básquetbol de Estados Unidos, lo que es Magic Johnson y Michael Jordan y varios de ese nivel estaban jugando, y esta selección le decían el Dream Team. Ahora, una de las características que me llamó de este equipo es que ellos iban a jugar no para ver si iban a ganar, ellos sabían que iban a ganar. De hecho, ganaron todos los juegos, se fueron invictos. De 8 juegos ganaron 8, quedaron 8 juegos ganados, 0 perdidos. Ahora, ellos no iban a ver si iban a ganar, ellos iban a ver por cuánto iban a ganar. De hecho, casi todos los juegos los ganaron. Quedaron, fíjate bien, un 43.75 puntos arriba en promedio en todos los juegos. Es decir, casi todos los juegos los ganaban por arriba de 25 canastas, 50 puntos. ¿Sí? Entonces ellos no iban a ver si iban a ganar o iban a perder. Ellos sabían que iban a ganar, pero ellos tenían que competir. Y así es cuando tú posees la tierra prometida. Tú no vas a ver con Dios, tú puedes estar seguro que tú tienes la victoria ganada. Tú no vas a ver si vas a ganar o vas a perder. Tú sabes que vas a ganar, pero tienes que competir, tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que enfrentar y tienes que sudar, dar tu mejor esfuerzo en la cancha de la vida. Y entonces tú en Cristo vas a ganar. Si puedes darle un fuerte aplauso al Señor, dale un aplauso, porque en Cristo somos más que victoriosos, porque en Cristo tenemos la victoria asegurada, porque en Cristo nosotros somos el Dream Team, somos un equipo ganador. No, cuando tienes una mentalidad de conquista, no vas a ver si vas a ganar, tú ya tienes la victoria asegurada, solo vas a competir. Otra de las características de una mentalidad de conquista es esfuerzo y valentía. Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente. El Señor le estaba diciendo a Josué, con una mentalidad de miedo, de temor: no vas a poder, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente para poder conquistar la tierra prometida. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se las daría a ellos. Y fíjate bien, dice: no he conocido a ningún equipo que tenga victorias, que no se ha llevado a su máximo potencial, incluso llevado más allá de lo que él cree que pueda alcanzar. Para poder tú tener una victoria como equipo, tú necesitas ser llevado a tu máximo potencial. El problema es que a veces creemos que nuestro máximo potencial está aquí,
Y cuando somos llevados a este nivel, le decimos al Señor, ya no puedo más, y sentimos que nos están estirando todos, ¿verdad? Y el Señor nos lleva hasta acá. Y entonces es cuando empezamos a gritar, ¡ya! Sientes que te jalan los brazos, sientes que te estiran, sientes que te está doliendo, sientes que te lastima. Pero te voy a decir una cosa, después de un proceso de prueba, después de que has sido llevado a tu límite, nunca serás la misma persona. Hay un cambio radical en tu vida. Otro de ellos es un espíritu de conquista. Para poseer la tierra prometida, tú debes de tener un espíritu de conquista. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y de su descendencia tendrá en posesión. Fíjate bien, cuando tú tienes esa mentalidad de conquista, tú contagias a otros. Pero cuando tú tienes mentalidad de langosta, también contagias a otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás contagiando a la gente? ¿O quién te está contagiando a ti? ¿Tú estás transmitiendo esa mentalidad de conquista o estás transmitiendo esa mentalidad de langosta? Esa mentalidad de desierto. Y cada uno de nosotros debemos de hablar siempre palabras positivas, siempre palabras de éxito, siempre palabras de victoria. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de conquista, de éxito, de victoria. No podemos hablar derrota y fracaso en nuestras vidas, porque debemos de cambiar ya nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Nuestros hábitos tienen que ser renovados y restaurados para poder extendernos a lo que está delante, para poder poseer las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. La gente que posee la tierra prometida, camina en el poder ilimitado de Dios. Josué 10:11 está hablando de una guerra que tuvo Israel, y en el 12, en la parte B, dice, y dijo, está hablando de Josué, dice, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Después dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Y en el 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor pelea por Israel. Porque hubo un hombre que creyó en la palabra. Ahora fíjate bien, hoy tú y yo podemos leer lo que dijo Josué. Josué nunca había, en ese tiempo no existía el libro de Josué. Él lo estaba escribiendo. Él no sabía que podía decirle al sol que se detuviera. Sin embargo, lo hizo. Pero hoy tú y yo lo vemos y lo leemos y nos salimos de aquí con una incógnita. ¿Qué haré con mi situación? ¿Qué haré ante este problema? No tengo solución. En vez de tomar la autoridad y hablarle a cada uno de nuestros problemas, hablarle a cada uno de nuestros obstáculos, derribando murallas, matando gigantes y quitando todo aquello que se está interponiendo para poseer la tierra prometida a nuestras vidas, para poseer las bendiciones a nuestra vida.
Otro punto dice, trabajan con sus debilidades y quitan aquello que les impide crecer y alcanzar. Una mentalidad de conquista siempre está trabajando con sus debilidades. Fíjate bien, si a ti te critican y tú te ofendes, muy probablemente tú tienes una mentalidad de desierto, una mentalidad de esclavo. Pero si a ti te critican y tú das las gracias y tú tomas en cuenta esa crítica constructiva, estoy hablando de una crítica constructiva, y tú la tomas en cuenta, y tú tienes una mentalidad de conquista. Porque tú estás creciendo, porque tú estás queriendo quitar tus debilidades, porque tú estás buscando un cambio para tu vida. Y ahí en Josué 7:20 puedes apuntar del 20 al 26, y yo voy a leer nada más desde el 24. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, porque está hablando del pecado de Acán, que él tomó un manto babilónico y un lingote de oro, y esto el Señor les había dicho que no lo tomaran. Entonces lo descubrieron, y dice, y tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y ahí les dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió de su ardor, de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora fíjate bien, hay cosas que te están estorbando para atravesar este Jordán, para extenderte y poseer la tierra prometida. Pero aquí algo que debemos de aprender es a cortar de raíz todo pecado, porque si tú no cortas de raíz con el pecado, tarde o temprano ese pecado te va a alcanzar a ti y te va a impedir poseer la tierra prometida. Tú debes de cortar de raíz con toda mala amistad, con toda amistad que sabes que te está haciendo daño. Hay gente que dice, no, es que a mí no me va a pasar. ¿Qué crees? Que tarde o temprano sí te va a pasar. Aún lo que esa persona habla inconscientemente está influyendo en tu manera de pensar. Y también tienes que renunciar y cortar a todo mal hábito en tu vida. Y dice aquí que los mataron apedreados, luego los quemaron y levantaron un montón de piedras. Y así es como tú tienes que tratar al pecado. Tú tienes que matarlo, que quemarlo, y que levantar un memorial, algo que te recuerde porque nunca debes de regresar a eso. Y último punto que puse para poseer la tierra prometida es una persona que medita en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de noche y de día, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú empiezas a meditar en la palabra de Dios, tu mentalidad empieza a ser renovada, empieza a ser restaurada, empieza a ser transformada. Pero la gente que tiene mentalidad de esclavo dice, no tengo tiempo para leer la palabra. O muchos aquellos nada más leen la palabra un tiempo para cumplir, porque me lo piden, pero no se deleitan en la palabra. Y la palabra debe de ser un deleite para tu vida. Tú debes de disfrutar leer la palabra. Tú debes de tener hambre por la palabra. Tú debes de hacer el propósito este año 2016
empezar a leer. ¿Cuántos están haciendo devocional? Ok, los que no están haciendo devocional, yo te animo a tener un devocional en donde todos los días estés leyendo y meditando la palabra, a que cada día de tu vida te alimentes de la palabra de Dios. Es el alimento diario que debe de estar en tus vidas. Hay gente que se alimenta de televisión 2 o 3 horas al día. Debes de cambiar tus hábitos. La televisión no te está dejando nada bueno. La televisión no te va a ayudar a poseer tu tierra prometida. Las malas amistades no te van a ayudar a poseer la tierra prometida. Las vanas palabras no te van a ayudar a poseer la tierra prometida. Si me ayudas, Alfredo, por favor. Yo quiero que te pongas de pie y cierres tus ojos y medites un momento en donde he estado, en donde me he parado. He estado viviendo en un desierto. He estado viviendo primeramente en un área de esclavitud, donde tengo cautivos los pensamientos, donde mis pensamientos están en una zona de cautividad, en donde no puedo salir de ellos, en donde estoy atrapado, en donde he querido salir pero no he podido. En donde sigo coqueteando con el pecado, donde probablemente estoy llevando una doble vida, o estoy viviendo en un desierto, donde quiero hacerlo, pero se me dificulta, donde quiero hacerlo, pero siento que no avanzo. Yo quiero que medites un momento, y yo quiero hacer un llamado para las personas que vienen el día de hoy por primera vez, o quizá ya han venido pero nunca han hecho una decisión por Cristo. Y les vuelvo a repetir, Jesús, la salvación de Jesús es para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las razas. Si tú vienes el día de hoy por primera vez, o si tú has venido otras veces y nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te voy a pedir que pases aquí. Yo quiero orar por ti. Todas las personas que nunca han hecho una decisión por Cristo. ¿Habrá alguien más? Vamos a dar un momento. ¿Habrá alguien más que nunca haya recibido a Cristo en su corazón? Cierren sus ojos. Hacen aquí. Y ustedes que vienen por primera vez, cierren sus ojos. Y hoy Jesús quiere visitarlos y quiere tocarles. Y repitan conmigo en voz audible: Señor Jesús, vengo delante de ti con un anhelo en mi corazón de tener una experiencia personal contigo. Yo te recibo y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te abro mi corazón y te pido que entres en él, mores en él y quites todo aquello que a ti te desagrada. Te pido que perdones mis faltas, mis errores, mis pecados. Y yo decido perdonar a todos aquellos que me han lastimado, ofendido y defraudado. Amén. Así como están con sus ojos cerrados, hablen con Dios. Yo voy a orar por ustedes. Toca, Señor. Toca, Señor, tu presencia, tu amor en sus vidas. En el nombre de Jesús, las ligamos al cuerpo de Cristo y declaramos, Señor, tu amor, tu favor y tu gracia en sus vidas. Declaramos que hay ángeles que acampan alrededor de sus vidas y
que tu Santo Espíritu les toca, les llena. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Les bendecimos. Llena, Señor. Trae restauración. Sana, Señor, toda herida. En el nombre de Jesús. Abrázala, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por las vidas de estas personas. Y si pueden acompañar a esta persona, Él les va a dar algunas indicaciones y va a tomar un motivo de oración, que tengan ustedes una petición de oración para sus vidas. Cierra tus ojos y yo quiero que identifiques en cuál de estas tres has estado. Y si has identificado que has salido de Egipto, pero que has estado en un desierto, que todavía no alcanzas las promesas que Dios tiene para tu vida y te has sentido limitado, limitada, probablemente has sentido que la orientación de la brújula se perdió y que hay una insatisfacción en tu vida. Identificas que has estado viviendo en un desierto. Yo te voy a pedir que le preguntes a Dios: Señor, ¿qué son aquellas cosas que me han estorbado y que me han mantenido en este desierto y que tengo que despojar, que tengo que despojarme de ellas para poder entrar y poseer la tierra prometida, para poder cruzar ese Jordán y empezar a vivir en la tierra de bendición que tú quieres traer a mi vida? Por tiempo y por espacio no les voy a pedir que pasen, pero yo creo que son muchas personas que hemos estado viviendo en esta área de desierto. Pero yo quiero que tú hables directamente con Dios, que tú derrames tu corazón delante de Él y que tú hagas firmes propósitos de que este 2016 sea un año en donde tú cruces el Jordán, un año en donde tú empiezas a poseer la tierra prometida, en donde tú empieces a vivir una vida de bendición integral en todas las áreas de tu vida, no nada más en un área, en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere traer bendición. Vamos a dar un tiempo para que tú medites en esta palabra, identifiques esas áreas. Hay algunos que están distraídos. No te preocupes. Si tú, este mensaje te tocó y tú identificaste aquella área, yo le voy a pedir a los decanes que empiecen a prepararse, por favor. Tóquese. Aquellas personas que han estado viviendo una atadura espiritual en sus vidas, que han sido impedidos para poseer esa vida de bendición, hablamos libertad a sus vidas en el nombre de Jesús. Yo declaro, repitan conmigo, yo quiero que hagamos una declaración. Yo declaro que en este 2016 empiezo a vivir una vida de bendición, en donde poseo las bendiciones que Dios tiene para mi vida, que cada palabra que Dios ha hablado a mi vida, yo declaro que se cumple en este año. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das de vivir una vida de bendición en todas las áreas
de mi vida. Amén. Si tú puedes darle un fuerte aplauso al Señor. En Cristo Jesús tú eres más que victorioso. Fíjate bien, en Cristo Jesús tú eres más que victorioso. Dile a la persona que está a tu lado, en Cristo Jesús tú eres victorioso. Pueden tomar su lugar y van a pasar los edecanes para empezar a repartir los elementos de la cena del Señor. Y bueno, yo les voy a pedir, es importante que solamente las personas que están bautizadas puedan tomar de estos elementos. Si tú no has bajado a las aguas, no has sido bautizado, entonces tú no puedes tomarlos. Yo te pido que te abstengas, por favor. Solamente las personas que han sido bautizadas, entonces ellos pueden participar. Dice en 1 Corintios 11:27, se los voy a leer. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo te voy a pedir, examínate cómo ha sido este tiempo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vamos a dar un tiempo para las personas que faltan, y yo te voy a pedir, si tú ya tienes el pan y el vino, examínate a ti mismo. Si hay algún área que tienes que restaurar con el Señor, pide perdón. Si hay algún hermano o hermana con el que hayas tenido una falta, acércate a esa persona y pídele perdón. Y yo te voy a pedir, si tú todavía no tienes los elementos, te voy a pedir que levantes tu mano para ayudarle a los edecanes. Acá hay algunas personas. Gracias. Hasta allá atrás hay algunas personas también, de este lado derecho mío, izquierdo de ustedes. No bajes tu mano hasta que te hayan entregado. Sí, de este lado hay varios que tienen todavía su mano levantada. Ya están todos. Vamos a leer Mateo 26 al 29. Y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a bendecir el pan. Gracias te damos, Señor, por este sacrificio tan grande que tú hiciste al entregarnos tu cuerpo. Bendecimos este pan y declaramos, Señor, que tú nos bendices y nos fortaleces. Pueden comer el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Gracias te damos, Señor, por este sacrificio tan grande. A través de tu sangre preciosa somos limpios y libres de todo pecado. Te bendecimos y gracias te damos, Señor, por este año que terminamos, y te pedimos que en este 2016 tú seas en nuestras vidas, que tú nos fortalezcas y nos mantengas en esta limpieza, en esta santidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y ponte de pie. Y en lo que los edecanes pasan y recogen, ¿cuántos son más que victoriosos? Si me ayudas, tocayo, con una música de júbilo, declarando esa tierra prometida, esa posesión de victoria en aquellas áreas de tu vida donde tú has estado limitado, pero que hoy se ha derrumbado, lo has identificado, y declarando que a partir de hoy hay cosas nuevas en tu vida. Empieza a declarar a través de este canto que hay